Hola, mi nombre es Flavia Álvarez. El título de mi presentación es Vínculo y Esperanza para la Salud Mental. Yo soy magíster en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y vengo a dar esta presentación como presidenta de la Fundación Círculo Polar, que es una fundación para pacientes con trastorno anímico bipolar y familiares, y ahora nos estamos abriendo también a recibir pacientes con depresión monopolar y familiares. Quiero contarles un poco cómo nace esta fundación. Tengo un hijo que a fines del año 2018 fue diagnosticado con TAP2, tipo 2. Debutar con un problema en la salud siempre es difícil, pero debutar con un problema en la salud mental es más que difícil, es desafiante, es intimidante, es desconcertante. Desconcertante en lo social, desconcertante en lo privado, en lo económico, pero sobre todo desconcertante en lo social, porque ya sabemos el estigma que recae sobre los problemas de salud mental. Entonces, en este momento yo necesité encontrarme con personas que estuviesen viviendo la misma experiencia que yo, con familiares y pacientes que estuviesen viviendo este desafío de enfrentarse con ese trastorno sin muchas herramientas. En este entonces yo escribí a Societap para buscar un grupo de apoyo. Inmediatamente el doctor Cabrera, presidente de Societab en esta época y hasta ahora, me respondió que otras personas, otros pacientes, otras familias habían solicitado lo mismo y que ellos estaban tratando de organizar este grupo, ¿no?, de apoyo de los familiares con pacientes con TAP. Y finalmente la invitación llegó. Eso creo que fue por ahí en noviembre de 2018. Nos invitaron, doctor Cabrera nos invitó a 4 sesiones de psicoeducación. Fue la primera vez que escuché hablar de psicoeducación, esa palabra tan grande, y hoy sabemos que es tan importante para el universo TAB y también para todos los problemas de salud en general. Creo que la psicoeducación nos sirve a todos. Entonces éramos más o menos unas 40 personas, no, mentira, unas 30 personas, entre 20 y 30 personas. Eh, y asistimos a estas 4 charlas que entregaron un conocimiento con base científica, ¿no?, pero de forma sencilla y coloquial. Salí de ahí con mucha esperanza de poder participar activamente en la sanación de mi hijo. Y soy muy agradecida de esa invitación porque eso ha cambiado no solo mi vida, pero la vida de muchos. Esa fue mi primera experiencia con la psicoeducación y con Societab, ¿no?, donde aprendemos a entender que la locura puede volverse lucidez, puede volverse incluso genialidad, ¿no? La estabilidad del TAB, del paciente TAB, puede hacer del paciente TAB un tremendo aporte para la sociedad. Y eso aprendemos con la psicoeducación. Entonces, esa primera experiencia, que fue a fines del año 2018, con estas pequeñas 4 charlas de psicoeducación dictadas por el doctor Cabrera. La segunda experiencia fue ya en abril del año 2019, cuando el doctor Cabrera me invita a dar mi testimonio. Yo fui expositora en la jornada de la bipolaridad en el Hospital Horvitz. Eso tiene que haber sido cerca del natalicio de Van Gogh, que es cuando se celebra el Día Internacional de la Bipolaridad, del trastorno bipolar. En este entonces yo fui a contar mi experiencia con mi hijo, que está diagnosticado con TAB2. Mi hijo ha sido un niño que ha presentado trastorno alimenticio y trastorno del sueño, que ha tenido una adolescencia difícil, más introvertida y con una relación compleja con el alcohol, que me preocupaba muchísimo. Luego, a los 26 años, hizo una primera depresión. La primera psiquiatra que lo vio lo trató como depresivo monopolar y le dio antidepresivos. Ya sabemos, él hizo un viraje, se fue a una hipomanía. La hipomanía y la manía también aprendemos en psicoeducación que puede parecer la alegría, pero no lo es, y puede llegar a ser muy
dañina, peligrosa para el paciente y para las familias. Pero finalmente fue diagnosticado a los 28 años y encontró su médico y su tratamiento adecuado y ha estado más estable que en fases, gracias a Dios. Pero esta es una historia bastante feliz en este caso, porque en general, en promedio, también aprendemos en psicoeducación, un paciente puede llevar entre 10 a 12 años para encontrar su diagnóstico y un buen tratamiento, lo que es muy triste porque una de las características del paciente bipolar o depresivo, sobre todo el bipolar, es esa tendencia química al suicidio, ¿no? Hay una tendencia a la ideación suicida, que tiene que ver con un proceso químico. Entonces, si además él encuentra un contexto de familiares y doctores que no dan con el diagnóstico y le hace perder 10, 12 años de vida, no es solamente triste, puede también llegar a ser trágico. Bueno, cuando terminé mi exposición en el Hospital Horvitz, una de las pacientes que asistió mi charla, Paula Trujillo, se me acercó y me dijo, Flávia, tú eres mamá de un TAB, yo soy TAB, ¿por qué no hacemos un grupo de apoyo? Me pareció muy simpática esa idea, yo ya tenía esas ganas de tener más cercanía con las personas y ella consiguió algunos números de celulares de otros pacientes que estaban ahí en esa charla y que hoy se tornaron grandes amigos de nosotras. Y bien, ella armó una ONCE en el salón de fiestas de su edificio, consiguió estos números de celulares. Nosotros hicimos un grupo de WhatsApp rápido y dispusimos 10 sillas, 15 sillas y llegaron 40 personas. Llegaron incluso 2 pacientes que vinieron de afuera, vinieron de regiones para Santiago para asistirnos, para estar con nosotros. Y esta fue la primera semilla. Yo creo que ahí se funda el Círculo Polar. Empezamos con 40 personas y hoy tenemos en nuestro banco de datos más de 1.500 personas. Bueno, yo valorizo muchísimo el esfuerzo de Paula Trujillo, fue muy visionaria, fue muy persistente, fue muy valiente. Ella es la verdadera fundadora del Círculo Polar, pero también quiero dejar enfáticamente dicho acá que si no fuera por Societab y por el trabajo del doctor Cabrera, que se nos ha acercado a este grupo de 40 personas y nos ha ofrecido un programa de 10 sesiones de psicoeducación durante todo el año 2019, que también lo hicimos en el año 2020. Todavía nos falta por terminar un par de sesiones. Si no fuera por ese contexto de la ciencia que nos entregó y nos entrega Societab, nosotros no habríamos podido nacer y crecer de la manera vertiginosa como hemos crecido. Bueno, en 2019 nosotros funcionamos de forma presencial. Después vino la contingencia social y luego la pandemia y tuvimos, como todos, tuvimos que pasar a hacer nuestras sesiones en las interfaces como esta presentación. Tuvimos que aprender a lidiar con nuestros avatares. Pero lejos de haber sido un problema, al contrario, eso ayudó a que nuestras fronteras se flexibilizaran y empezamos a recibir mucho más gente a través de las sesiones por Zoom o por alguna plataforma virtual, el Google Meet, el Zoom. ¿Por qué? Porque pudieron llegar personas de todas las regiones de Chile, como también personas de afuera de Chile, ¿no? Tenemos pacientes y familiares que nos llegan de Colombia, de México, y bueno, yo ya hice mi contacto con Brasil, ojalá que eso funcione. Queremos extender el Círculo Polar a los brasileños y llegar a crecer aún más. Como amante de la literatura, yo quería hacer un paralelo, recordar acá la obra del genio florentino Dante Alighieri, un tratado que él ha escrito, se llama Il Convivio, donde Dante defiende la lengua vernácula, el toscano, que es la matriz de lo que se habla hoy en Italia, el italiano, y en lugar del latín, porque el latín era la lengua de transmisión
de la ciencia, de la cultura y de la ciencia. Y Dante postulaba que ese banquete de conocimiento tenía que estar compartido con el pueblo. Yo hago una comparación, una analogía con lo que hace Societab con el Círculo Polar, porque la psicoeducación es la ciencia traducida, ¿no?, a términos más simples para nosotros. Es nuestra lengua vernácula de los pacientes, de los familiares. Entonces, lo que veo es que Societab, a través del doctor Cabrera, se está dando el trabajo de transformar la información esencial para que nosotros seamos mejores como pacientes del universo de la salud mental a través de la psicoeducación, ¿no? Eh, bueno, esa alianza con Societab, donde el latín que hablan los médicos es traducido a la psicoeducación para nosotros, nos permite hacer con que la locura se vuelva estabilidad, nos permite hacer con que los pacientes consigan conocer el TAB, conocerse su TAB, consigan dominar su voluntad y bien dirigir sus intenciones. Y eso es fundamental para una vida más feliz con ese trastorno. Dentro de lo que aprendemos en la psicoeducación está también el concepto de apoyo de pares, ¿no? El apoyo de pares es estar, como yo busqué en el inicio de toda esta historia con mi hijo, con Tab, es el apoyo de personas que viven los mismos desafíos con nosotros, ¿no? Incluso nosotros hemos recibido un material ya traducido del extranjero, de personas, de organizaciones con mucha experiencia de apoyo con pares, donde el doctor Cabrera nos entregó ese material traducido a español y hay una descripción muy clara de apoyo de pares, que es un sistema de dar y recibir ayuda basado en principios claves que incluyen responsabilidad compartida y acuerdo mutuo de lo que es útil. Y claro, eso implica empatía, mucha confianza, y tiene que haber una cierta compatibilidad de genios entre los pares, ¿no es cierto? De alguna forma, ese trabajo de pares que propone, de las tantas cosas que nos propone la psicoeducación, nosotros ya hacemos en el Círculo Polar de una forma intuitiva. Incluso Paula Trujillo dirige un equipo con psicólogos y familiares voluntarios, pacientes voluntarios que comparten sus experiencias, y ya de alguna forma hemos iniciado ese apoyo de pares, pero sentimos que podemos elaborar un poco más eso, y para 2021 el doctor Cabrera está tratando de conseguir para nosotros una capacitación donde vamos a estar más expertos en este ejercicio de apoyar al otro, ¿no? El día 31 de octubre, bueno, ustedes cuando ven esta presentación ya va a haber pasado, vamos a recibir la visita de una invitada internacional que va a dirigir la sesión de Societab para el Círculo Polar, donde vamos a aprender con ella su larga experiencia del uso de litio. Es paciente y tiene una historia de más estabilidad que de crisis, y también ella es parte fundadora del DBSA, que es Depression and Bipolar Support Alliance, una organización sin fines de lucro, y como el Círculo Polar también, y que nació en los suburbios de Chicago con 6 personas, y hoy atienden anualmente a más de 4 millones de pacientes. Ojalá que lleguemos a ser un DBSA o quizá una filial de ellos. Un trabajo de par, este apoyo de par, implica necesariamente un vínculo. Y aquí quiero recordar un concepto de vínculo que yo escuché de una persona que ya falleció, pero me dejó esta joya de concepto. Y yo, donde voy, donde puedo, repito el concepto de suerte. Él decía que la suerte no tiene nada que ver con el destino o con el azar, sino que la suerte tiene que ver con nuestra capacidad de hacer buenos vínculos. Y yo creo mucho en eso. Yo creo que cuanto más capacidad tenemos de hacer buenos vínculos, más suerte vamos a tener. Entonces,
Esse é a base do trabalho de par, né? Um bom vínculo, um vínculo de confiança, um vínculo que nos dê sentido de vida, porque sem o outro não há sentido de vida, não é certo? Também dentro desse conceito do vínculo, eu quero recordar aqui com vocês uma charla extraordinária que hemos recebido da doutora Esperança Habinger, que nos ha llenado de esperança, em que ela nos explicava a importância do contexto de um paciente TAP. Um paciente com TAP, como les gustan dizer. Não les gusta dizer que eles são TAP, senão que eles têm TAP e têm toda a razão. A importância do contexto. Nosotros, as famílias, somos contexto. Os médicos são contextos, não? Entender isso me ha hecho a mim, particularmente, a volver a la psicoanálisis, a querer experimentar um melhoramento contínuo de minha persona como madre para mi hijo. Eu sou seu referente principal. Eu sei que puedo cada vez mais. Eu sei que puedo reconocer-me em las fallas e reparar-me cada vez mais. Por suerte e graça, isso é uma actitud que podemos ter infinitamente e que só traz benefícios para um e para o outro. Porque os familiares, como contexto de acordo à epigenética, podemos influenciar tanto negativamente como positivamente. Então, quanto melhores pessoas somos, quanto mais nos conhecemos, mais podemos entregar um vínculo de excelente qualidade. E bem, ustedes, os médicos, também fazem parte desse contexto imediato de los pacientes, não? E como eu sabia que ia ter a oportunidade de falar com vocês, de ser voz de los pacientes e familiares frente a Sonepsin por uma invitação de Societab, a diretiva do Círculo Polar reuniu a 20 integrantes entre pacientes e familiares e hicimos um colóquio el sábado passado via Zoom e o tema do colóquio era se pudiessem falar em um micrófono aos médicos, que lhes gostaria comentar, não? E em um primeiro momento, nós compartimos nossas experiências. A maioria eram pacientes de psiquiatras, pacientes com TAP de psiquiatras, mas eu também he entrevistado algumas pessoas que se han operado a cabeça de tumores para saber que é o que quedou de toda essa experiência, qual seria o mensagem de nós outros, pueblo, pacientes e familiares, para os médicos de Sonepsin. E ha sido muito bonito detectar, observar que lo que mais nós todos recordamos, e recordar é repassar por el core e por el corazón, não é o diagnóstico, não é o sofrimento, não é o tratamento em si ou a operação, nem é o resultado, se é bueno ou se é malo, se ha funcionado ou não. Lo que mais nos queda, e isso é muito impressionante de entender, são os detalhes de la relação ética humana que nos brindam algunos médicos. Como, por ejemplo, una paciente decía que en plena crisis un médico le tomó de las manos muy cariñosamente, muy respetuosamente y sin miedo de caer en una relación personal con la paciente, ¿no? Es desde un lugar que va más allá de lo personal, es de humano a humano. Entonces ese médico la tomó de las manos y esa contención para ella fue de vital importancia. Foi um instante que valeu por 1000 palavras. Outra paciente nos contava que ha vivido uma operação no cerebro, se sacou um tumor de la frente, já havia perdido a visão, iba a perder também a visão. Está excelente, está muito bem, é médica e está muito bem. Pero o que mais resgata de todo o episódio que ha vivido foi a delicadeza do doutor que chamava a suas hijas no pós-operatório para saber como estava. E outro paciente que nos comentava que para ele era muito importante que o doutor corriera as cortinas quando ele chegara para que a luz estivesse mais abundantemente no consultório, sabendo que este paciente se ativava, se sentia melhor em um espaço mais luminoso. São detalhes éticos humanos, detalhes de ser humano a ser humanos.
ninguno de nosotros, pacientes y familiares, queremos una relación personal con nuestros médicos, pero sí queremos ser acogidos en de alma a alma, porque al fin y al cabo los problemas de la salud estamos todos expuestos, es un problema común a la humanidad. Y esa cercanía eh, muchas veces es una parte tremendamente importante de la cura, ¿no? Esos detalles del currículo oculto que está en algunos médicos. Algunos médicos traen eso de forma innata, ¿no? Bueno, recuérdome de un médico que me operó de la tiroides, que yo la primera vez que entré en su consulta tenía un libro de filosofía que yo había leído y tuvimos una gran charla de filosofía y se me olvidó hablar que yo tenía un tumor, pues ya había llegado en el final de la consulta. El tumor que yo tenía en la tiroide, y para eso lo consulté, casi no tenía importancia frente a la comunicación extraordinaria que tuvimos. Ojalá que ele esteja assistindo em algum minuto. Não, não está, porque son Epsins, no son neurólogos, ele no está. Pero bueno, es otra de los tantos ejemplos que yo podría seguir dando aquí para ustedes, ¿no? También conversamos que es muy importante la validación. Sobre todo ustedes de Sonepsim, literalmente van a meter mano en nuestro cerebro, ¿no? A los que necesitemos. Van a estar con nosotros dentro de nuestro cerebro, sea porque van a interferir químicamente, sea porque van a interferir mecánicamente a través de una operación. Y para nosotros es muy potente cuando un médico nos valida y nos ven como una cabeza pensante y no con una cabeza para operar o para intervenir. Que nos validen como personas inteligentes y no solamente como personas pacientes. Queremos ser parte de lo que van a hacer, queremos poder decidir juntos sobre el tratamiento. Entonces, quería dejar aquí las gracias a los médicos que sí entienden eso, porque otra vez, envolvernos, considerarnos, validarnos, ser gentiles con nosotros desde esta grandeza de la ética humana es parte de la cura. Por último, una pregunta que se ha repetido en más de uno de los integrantes de este coloquio que me ha llamado mucho la atención fue ¿cómo podemos hacer para ser mejores pacientes? Me conmovió escuchar a más de un preguntando, pregunte a los médicos, Flavia, ¿cómo podemos hacer para ser mejores pacientes en el vínculo, para que ese vínculo sea un vínculo de suerte, para que sea un vínculo virtuoso? Porque quando encontramos um médico que nos mira sem medo de relacionar-se com os outros, sem medo incluso de receber nossa gratitud, já nem é tão importante se vamos a morir ou se vamos a viver, porque hasta para morir necessitamos de um vínculo. Então, aqui deixo minha gratidão imensa aos médicos que são capazes de ir mais allá en esta relación. Y también quiero transparentar para ustedes cómo los pacientes se preocupan de hacer mejor y bien su parte en este vínculo. Mal comparando, cuando yo recibí los instructivos para grabar ese video, yo pensé, eso es lo mismo que pasa en una consulta, ¿no? Claramente, todos os médicos de Sonepsim vão entregar uma informação de altíssima qualidade. ¿De que duda estamos falando? São talvez os melhores médicos de Chile e internacionais. Então, ¿por que um instructivo para gravar o vídeo se a informação é tão importante? Bueno, porque não basta que a informação seja importante. Tem que haver também cuidados del currículo oculto que no está en la formación, que sería el cuidado tecnológico de, por ejemplo, tener una pared sin distracciones, ¿no? Una pared de un solo color de fondo
estar a 1 metro de distância del aparato que nos está grabando, preocuparnos con la luminosidad. En fin, es lo mismo, en la consulta es lo mismo. No basta solamente un profesionalismo de alta calidad. También necesitamos estos mínimos detalles para la entrega de un servicio médico o de una información que va a cambiar la vida de una persona. Bueno, quería comentar también con ustedes, quería acercarme también con ustedes a un concepto que fue el tema central de mi tesis de magíster, que es el concepto de la esperanza. Porque es algo que hemos escuchado mucho en el coloquio, pero también que escuchamos mucho cuando hablamos de salud, ¿no? La esperanza de la leucemia, la esperanza de una mejoría, la esperanza de sacarse un tumor de la cabeza, la esperanza de mejorarse de una epilepsia, la esperanza de vencer una neurosis, ¿no? La esperanza es fundamental porque sin esperanza no podemos mover la voluntad. Lo que mueve la voluntad, el motor de la voluntad, es la esperanza. Y aquí me acerco a un autor que yo admiro muchísimo, he leído mucho sobre él y de él, que es el filósofo alemán Joseph Pieper. Recomiendo mucho y en especial una conferencia que dio en Alemania que se llama Historia y Esperanza o Esperanza y Historia. Está en internet en inglés y en español, donde Joseph Pieper se acerca a la antropología médica y estudia la esperanza. No estoy hablando acá de la esperanza de María, estoy hablando de la esperanza de Pandora, de la esperanza laica, ¿no? Y Joseph clasifica la esperanza en 2 tipos de esperanza. Las esperanzas triviales, en que los objetos de deseos de estas esperanzas son muy mundanos, no están a nuestro alcance de forma inmediata, pero sí están a nuestro alcance. Nosotros sabemos que con un esfuerzo lo vamos a lograr, ¿no? Puede ser la esperanza de tener un amor, la esperanza de tener un auto, la esperanza de tener un hijo, la esperanza de tener salud. Los objetos de deseo de estas esperanzas triviales son fáciles de definir, ¿no? Y hay una otra esperanza, la esperanza fundamental. En francés hay 2 términos que se diferencian, espoir y espérance. Y la esperanza fundamental, que es única con E mayúscula, es la esperanza de seguir siendo. Porque las esperanzas triviales son las esperanzas de tener, incluso tener salud, incluso tener un cuerpo para vivir. Pero la esperanza fundamental, y eso es inherente a ateos y a religiosos, es la esperanza de seguir siendo. Esa es la base de la filosofía, ¿no? Entonces, seguir siendo, ¿cómo definimos este objeto de deseo, el ser? Es imposible. La esperanza fundamental, además de tener un objeto de deseo prácticamente indescifrable, es también una esperanza que no está al alcance de nuestras manos solamente. Nosotros solos no vamos a lograr alcanzar eso. Necesitamos de un otro, diferente de las esperanzas triviales. Y nosotros experimentamos esta esperanza fundamental solamente en una ocasión en nuestra vida, cuando falla nuestra última pertenencia, que es el cuerpo. Cuando tenemos un problema de salud, que es lo que vivimos frente a ustedes, los médicos, porque podemos buscar las esperanzas, los diversos tipos de esperanzas en los templos, pero vivimos esta esperanza fundamental frente a los médicos cuando nuestro cuerpo y nuestra salud va claudicando. Y la verdad es que cuando el cuerpo falla y no sabemos si va o no resistir, si vamos o no seguir viviendo, nosotros nos abrimos, ¿no?, a esperar. Y a esperar sin lograr definir qué es lo que esperamos. Pero esperamos seguir siendo mucho más allá de la vida y de la muerte. Y ese momento lo vivimos con ustedes, los médicos, porque siempre llegamos a la consulta sin saber si vamos a vencer
aquello que nos aqueja. Ustedes están llamados a vivir con la humanidad ese momento tan epifánico de una espera absurda, muchas veces absurda, pero la vida es absurda. La esperanza de alguna forma también es absurda si vamos todos a morir. La muerte es un absurdo. Pero ahí otra vez recurro a la literatura, a Albert Camus, que escribió L'Étranger, y que es muy diferente de Sartre. Ele dice, sí, la vida es un absurdo, pero eso no puede ser una conclusión. Eso tiene que ser el punto de partida. Bueno, esas serían mis palabras para ustedes. Espero que nos envíen sus pacientes para tener las clases de psicoeducación con nosotros, dirigido siempre por Societab, presentado y dirigido por Societab, con sus inúmeros profesionales, los psiquiatras, los psicólogos. Agradecemos especialmente al Dr. Cabrera por esa tremenda oportunidad que nos ha dado de compartir el banquete del conocimiento, porque eso realmente nos ha cambiado la vida. Ustedes pueden encontrarnos y los pacientes, sus pacientes, en www.circulopolar.cl. También estamos en la página de Societab y aquí los esperamos. Y muchísimas gracias.